Ya. Bueno, vamos un poco a algo que sea como más básico, que es el déficit de atención. ¿Ya? Existen muchos tipos de atención que no están contemplados en el DSM-5. Allí la atención o el déficit atencional no está desglosado por tipos de atención. Y creo que es algo que debería hacerse. Por eso es que planteo la clasificación de déficit atencional en 4 tipos, que son los 4 tipos de atención que he visto más afectados. Hay más, pero no los he percibido tanto en mi experiencia profesional, no los he tenido que trabajar mucho. En cambio, los 4 que menciono son los que más he visto y hay mucha gente con estos déficits de atención. Uno es el tema, es la atención concentrada, o sea, déficit de atención concentrada, déficit de atención selectiva, déficit de atención básica y déficit de atención dividida. ¿Ya? De todos estos, los más observables son 2, déficit de atención concentrada y déficit de atención selectiva. ¿Ya? Entonces, lo principal que uno tiene que saber si el niño tiene déficit de atención es saber qué tipo de atención es la que está afectada. Ya en YouTube, allí hay 3 videos, que está el de atención selectiva, de atención básica y de atención dividida. Están esos 3. Yo lo que te sugiero es que puedas verlos, ¿ya? Para que puedas, porque en esos videos están todos los, hay como bastante sintomatología y también coloqué en esos talleres también les mostraba cómo trabajarlo, qué hacer en casa para poder trabajarlo. Entonces está súper completo, es como llegar, tomar, ver cuál es y con eso empezar a trabajar en casa. Así que ahí hay muy buenas herramientas ya para saber qué hacer. Ahora, el que no está es el de atención concentrada, ¿ya? Entonces, por eso voy a explicar un poco qué es la atención concentrada. Primero que todo, la atención concentrada se encuentra no en todo el cerebro, sino que en la zona prefrontal del cerebro, que es la que está detrás de la frente. El cerebro tiene como distintos sectores, ¿ya? Cada sector está especializado en un área, tiene cierta función, y el área prefrontal es en donde está todo lo que llamamos funciones ejecutivas, ¿ya? Porque esa área del cerebro precisamente lo que hace es planificar mi conducta, inhibir emociones negativas o es más que nada como trabajarlas para que si yo tengo una emoción que es negativa, ¿no? Yo no vaya a tener una conducta que vaya a hacerle daño a alguien, entonces como que allí se inhiben conductas, ya se trabaja el tema de la emoción, se planifica, se resuelven problemas, es donde está la memoria de trabajo también, porque a esa parte del cerebro llega como toda la información que fue procesada como por los otros sectores del cerebro, llega ahí como todo más trabajado, más armado, y esta parte del cerebro las trabaja, las planifica, las piensa más, las reflexiona, ¿sí? Y eso hace que después se realice una conducta, se toma una decisión, etc. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que ahí están las funciones ejecutivas. ¿Bien? Eso. Y dentro de las funciones ejecutivas está la atención, pero específicamente la atención concentrada. ¿Y qué es la atención concentrada? Es mantenerte mucho tiempo atento a algo. Simplemente es eso. Mantenerse atento durante un tiempo prolongado a algo. Y el tiempo que yo estoy atento a algo depende de la edad que tengo. Entonces, si yo creo, por ejemplo, que mi hijo de 6 años puede estar atento durante 1 hora y media, no es así. O 45 minutos, tampoco. Un niño de 6 años está atento más o menos entre 20 y 25 minutos. Ese es su tiempo de atención concentrado y eso es lo normal para esa edad. Entonces, yo tengo que conocer, buscar en internet, hay un montón de tablitas. Te metes en internet y la vas a encontrar con mucha facilidad. Es tiempo de atención concentrada por edad. ¿Ya? Dependiendo de la tabla, tú ahí vas a poder decir si efectivamente tu hijo o tu hija tiene o no tiene déficit de atención concentrada. O sea, desde lo subjetivo, ¿no? A ver cuánto logra estar. Pucha, en realidad sí, logra estar los 25 minutos. Pero desde mi percepción de adulto, a veces pienso que tiene que estar 45 minutos, entonces digo, no presta atención.
pero ¿cómo yo estoy atendiendo y ella no está atendiendo? Llevamos recién media hora. Bueno, es que ya se pasó su tiempo de atención concentrada, eran solo entre 25 y 30. Y eso era todo, ¿ya? Entonces, primero tengo que saber eso, tengo que saber, dependiendo de la edad de mi hijo, cuál es el tiempo real que mi hijo puede estar atento, ¿sí? Y luego de que ya sé universalmente ese número, ¿ya? Que sé que es el mismo para todos los niños, o una medida estándar, luego de eso lo comparo, pero no lo comparo con un adulto, no lo comparo conmigo. ¿Ya? Nosotros los adultos estamos entre más o menos 45 minutos atentos a algo. Después de esos 45 minutos ya empezamos a desconcentrar. ¿Sí? A no ser que hubiera un cambio, un giro en la actividad, porque ahí se activa otro tipo de atención, que es la atención fásica, que es la que nos permite resetear la atención. La atención fásica es algo que hace que estemos atentos a algo nuevo, a alguna alarma, alguna alerta, a que si yo voy cruzando la calle, ¿no es cierto? Y detrás mío suena una bocina de auto, yo salto y rápidamente presto atención, porque puede ser algo amenazante, algo que está ocurriendo y que yo me tenga que mover, ¿ya? Bueno, esta es la atención física. Es la que te permite estar atento al entorno y sobre todas las cosas que aparecen de forma como repentina, nueva. Y esa atención nos permite resetear la atención concentrada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con mi hijo o mi hija en casa, sé que su nivel de atención es solo de 25 minutos, ¿sí? Pero tenemos que estar trabajando más tiempo, una hora. ¿Yo qué hago en ese caso? Los otros 20 minutos los trabajo con otro material nuevo. Dejamos el libro y utilizamos material didáctico. A veces ese cambio de material hace que se resetee nuevamente su nivel, o sea, su atención concentrada. Y entonces son algunas técnicas que uno puede ir utilizando en casa. Y les insisto, tienen que buscar la tabla de niveles de atención concentrada por edad. Eso es indispensable para que no sea por lo que yo pienso que debe tener de atención cuando en realidad no, pues tengo que conocer su nivel de desarrollo. Es eso, es lo que le corresponde por edad, pero bueno, en fin, yo creo que eso se entendió. ¿Qué más? Ya. Bueno, y como les estaba diciendo sobre qué era el déficit de atención concentrada, bueno, primero que era la atención, que era mantenerse un tiempo prolongado, ¿no es cierto? Atento a algo, dependiendo de la edad que tengo, es la cantidad de tiempo que puedo estar concentrado. Y a nivel neuronal, la atención concentrada tiene que ver con la conexión entre las neuronas. Así, la conexión neuronal entre una neurona y la otra se rompe, se quiebra, se pierde, ya no llega la información de una neurona a la otra, decimos que ¡pum!, se apagaron las funciones ejecutivas. ¿Ya? Y eso es lo que uno ve, por ejemplo, cuando el niño está resolviendo un problema matemático y va por la mitad del ejercicio, tiene que hacer 2 ejercicios, va por la mitad del primero y ¡boom!, se apagaron y ¿por dónde iba? Tiene que empezar de nuevo, otra vez leer el ejercicio, recordar qué es lo que tenía que hacer. Es como volver a iniciar y por eso que dejan muchos ejercicios incompletos. O uno ve en las evaluaciones que de 20 ejercicios, los primeros 5 están todos buenos. Y después del quinto empiezan malo, 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 bueno, malo, 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 bueno, malo. ¿Por qué? Porque el nivel de atención concentrada le ha bajado un montón, ya que los niveles de dopamina en el cerebro ya están muy bajos, entonces eso hace que no logre retomar las tareas, retomar los ejercicios y lograr terminarlos y hacerlos bien. Por eso es que vemos tantos errores después de que en realidad en el principio estuvo todo bueno. Y ahí hay que hacer adaptaciones curriculares porque ese niño probablemente sí sabía hacer los ejercicios. Tal vez la mamá dice, pero ¿cómo te fue tan mal si habíamos estudiado en la casa? ¿Te sabías todo esto? Y mira la nota que tienes, ¿sí? Y tiene bajo rendimiento porque su nivel de atención concentrada no es tan largo. Entonces hay varias formas, por ejemplo, en esos casos de hacer adaptación curricular. Una es partiendo la prueba en dos, ¿ya? Es decir, este chico no va a hacer una prueba larga igual que el resto, va a ser la misma prueba, sí, pero la vamos a dividir en dos partes.
Entonces, primero va a hacer una parte un día y otro día hace la otra parte. Esa es una opción. Otra forma de hacer adaptación curricular para las evaluaciones sería que hiciera la prueba completa y que después se le diera la posibilidad de corregir solamente las que están mal. Entonces la profesora ahí tiene que revisar la prueba y después de llamarlo aparte, ¿no es cierto? Y darle la posibilidad de revisar lo que está mal, para que pueda demostrar lo que sabe. Porque la función de la evaluación es que el niño pueda mostrar qué es lo que se ha aprendido. Esa es la función. Y también para el profesor ver si es que hay algún contenido que tenga que repasar, ¿no es cierto? Que tenga que volver a dar. No, la idea es que la evaluación no sea algo que solamente felicite a algunos, ¿no es cierto? Y como que sea como un azote para los que no les fue tan bien. Pero eso, bueno, obviamente hay profesores que lo utilizan de una forma, otros de otra. Pero ahí van algunas ideas de adaptación curricular. Para enseñar a leer y a escribir a los niños con... escucho una voz. Para enseñar a leer y a escribir, lo ideal es hacerlo con tarjetas. No sé si... Bueno, en el grupo de Facebook, ahora ya no trabajamos mucho en el grupo de Facebook, pero igual todavía está abierto. Tendrían que ver porque está en el grupo de Facebook que es público y ahí en el grupo de Facebook está el Leo para descargar, que es un método de enseñanza de lectura que hice yo, de hecho, y lo hice en la experiencia de trabajo con niños con hiperactividad y con dislexia. Y está hecho con puras tarjetas, son solamente tarjetas, y la letra está bastante grande, entonces es muy bueno usar ese tipo de formato porque el niño no tiene que estar sentado, pues se puede mover, se puede sentar, se puede parar, pues se enseña una letra, luego la siguiente letra incluye palabras que incorporan la letra anterior, la siguiente letra incluye palabras con las letras anteriores, entonces constantemente están reforzando la letra ya aprendida y aprenden muy rápido con ese sistema. Como les mencionaba, es buscar la forma adecuada para ellos. Son kinestésicos, si es kinestésica o kinestésico, entonces tiene que incluir su forma de enseñanza, su metodología de enseñanza, el movimiento. ¿Ya? Indispensable. Leo se llama, tienen que buscarlo, ¿ya? Está para descargar de forma gratuita, está el tomo 1 en el grupo de Facebook. Sigo, estoy viendo el chat. Le recetaron omega 3. Bueno, sobre el omega 3, como les mencionaba recién, no es un medicamento, ¿ya? O sea, no es como el metilfenidato, que lo que hace el metilfenidato es aumentar los niveles de dopamina en el cerebro. La dopamina es un neurotransmisor, es como un cartero, es quien lleva la información entre una neurona y la otra. Yo les decía que cuando esa información no pasa de una neurona a la otra y se queda perdido en el medio, ¡boom!, se apagan las funciones ejecutivas. O sea, se terminó la concentración. Bueno, la dopamina, cuando está en un buen nivel, la información pasa y las conexiones se mantienen estables. Por eso es que el metilfenidato ayuda, ¿no es cierto?, a mantener la atención. ¿Por qué? Porque hace que el cerebro secrete la dopamina que necesita para poder funcionar bien, ¿ya? Sobre todo el tema de la atención. Ahora, el metilfenidato tiene pros y contras. ¿Por qué? Es súper bueno porque, como les decía, logra mantener nosotros los niveles de dopamina y se transmite la información de una neurona a otra. Pero tiene otras cosas negativas, y es que el metilfenidato, si tú lo que quieres hacer es que el niño sane de déficit atencional, no hiperactividad, sino que déficit atencional, solo de eso. Si tú quieres que tu hijo sane, se puede hacer, pero se tiene que hacer con una terapia, que es la terapia cognitiva, en donde se hace una ejercitación durante un tiempo bastante largo y tú cambias la forma de las neuronas, utilizas algo que se llama neuroplasticidad en esta terapia, ya cambias la fisiología de la neurona. Y al hacer eso, el niño mejora, o sea, realmente ahí es cura, no es algo que le va a durar un poco de tiempo, no, se cura.
Ahora, puede ser sí que después de unos meses o de un año o 2 años, puede que necesitara trabajar nuevamente la atención, si es que tiene que ahora alcanzar un nuevo nivel de atención porque está más grande y no lo ha logrado alcanzar de forma natural, ¿ya? O sea, por su propio desarrollo, ¿sí? Podría ser, pero de los casos que he visto, con los que yo he trabajado, se ha mantenido. Pues como que después el cerebro como que ya tomó el envío, ¿no? Y ya siguió bastante bien. Entonces, eso sí es algo que cura, pero no se puede usar medicamento cuando se hace esa terapia. ¿Ya? Entonces, a mí me preguntan a veces si yo estoy en contra de la medicación, y no es que esté yo en contra de la medicación, creo que hace cosas buenas porque te mantiene concentrado, sobre todo es útil para niños que eh, tienen, por ejemplo, en el caso de los niños con hiperactividad, también les ayuda a ellos a como controlar mejor su conducta, ya estar un poco más quietos, como que los calma, los tranquiliza. Pero y podría ser que si el niño está como, no sé si es tan grave como vi un caso de un niño que tiraba las sillas contra sus compañeros, pues obviamente que es complicado porque yo creo que ningún papá quiere que su hijo sea dañado por otro compañero porque le tiró sillas encima. O sea, obviamente que ese tipo de cosas son peligrosas. Y no es porque el niño realmente sea un niño malo, sino que actuó por impulsividad. Y después de que había tirado la silla, se dio cuenta de lo que había hecho y pidiendo disculpas, perdón, yo no quería, lo siento, pero la silla ya la había tirado. Entonces, en casos así, o que el niño pueda agredirse a sí mismo, o que llegue y cruce las calles y no mire a ninguna parte, ahí uno ya podría pensar, sí, que quizás mejor estabilizarlo primero, eh, eh, y ver si es que se puede quizá los fines de semana dejarlo sin medicamento y ahí hacer terapia cognitiva para tratar de ayudarle en algo, ya, de tratar de ir mejorando aunque sea un poquito. Se demoran más porque yo he tenido tanto niños medicados haciendo terapia como niños sin medicación. Los niños que son medicados avanzan prácticamente nada, muy poquito, pero avanzan algo, pero es muy poco. En cambio, los niños que no han sido medicados, ellos sí. Ellos avanzan y a los 6 meses ya tienes cambios muy, muy notorios en el nivel de concentración. Así que bueno, eso. Voy a ver el chat para ver otra pregunta. En base a lo que dijiste, entiendo que si un niño al leer o hacer tareas está moviendo las piernas o las manos, parece quieto y ya tiene, parece inquieto y ya tiene diagnóstico de TDAH. No se le, no se le debe indicar que no se mueva para poner más atención, y esos movimientos en algún momento de su vida se corrigen. No, a ver, es que el movimiento es el movimiento corporal al niño con inteligencia kinestésica, a mí me gusta más llamarlos así. El movimiento corporal al niño con inteligencia kinestésica no distrae al niño con inteligencia kinestésica. Puede que distraiga al profesor, puede que distraiga ese movimiento a los compañeros, pero al niño no lo distrae. De hecho, es mucho más probable que ese chico preste atención y esté concentrado si se está moviendo que si no lo está haciendo. Si no se mueve, aumentan los niveles de ansiedad, y si aumentan los niveles de ansiedad, ese niño no va a estar atento a lo que la persona le esté diciendo. ¿Por qué? Porque internamente es como un volcán que está en erupción, y yo estoy haciendo eso al mantenerlo quieto. Esto es como la tetera, las pavas que le dicen en Argentina, eh, que tienen, no como eso, sino que como la olla a presión, yo creo que es mejor el ejemplo, la olla a presión. Estas ollas a presión, el niño con inteligencia kinestésica, si tú lo que dejas quieto es como ponerle la tapa a la olla a presión. No dejas que salga por ningún lado todo ese vapor, ¿no es cierto? Y esto que empieza como se empieza a expandir, empieza a generar toda esa presión. Y ponerle el elástico en la silla o la pelota, etcétera, lo que tú haces es como estos pitutitos que tú puedes abrir para que salga un poquito de vapor
y disminuir esa presión interna. Bueno, eso es lo que tú haces al colocarle algo al niño que se mueve, ¿sí? Pero si tú no lo haces, esta olla estalla, ¿ya? Y después, ¿qué hago? Me quejo de que el niño no hace caso, que se mueve para acá, para allá, y está con un nivel de cortisol altísimo. Entonces, claramente este chico no va a tener buenas reacciones, porque la hormona del cortisol está muy alta. Y si yo esto lo mantengo durante un tiempo prolongado, intoxico al niño con cortisol, ¿ya? Y ahí tenemos niños, por ejemplo, con oposicionismo desafiante, ¿ya? O sea, con trastornos, ya empezamos con trastornos emocionales, niños con depresión, que no quieren vivir, ¿ya? Entonces, si me preguntan, entonces no le digo, no se le puede decir que se quede quieto para que preste atención. No, él va a prestar más atención si él está en movimiento. Y si él se está moviendo, va a estar más atento. Pero el que va a tener que hacer más esfuerzo para estar atento va a ser quien vea al niño moverse, ¿ya? O sea, yo como profesor voy a tener que, de alguna manera, quitarme de la cabeza, o como mamá, quitarme de la cabeza la idea de que estar atento es lo mismo que estar quieto. No es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, en el caso de los adultos, una persona con inteligencia kinestésica lo podemos ver muy claramente en las mamás o en las mujeres que muchas veces están viendo televisión y ven televisión mientras tejen. Están constantemente moviéndose. Y tú le preguntas, ¿cómo estás prestando atención a la televisión? Sí, pero no estás tejiendo. Sí, también. Y está haciendo las dos cosas. Pero, ¿qué pasa si le sacas el tejido? Empiezan a ponerse ansiosas y necesitan empezar a moverse. Y no logran prestar atención a la película completa porque muchas veces hasta tienen la sensación de estar perdiendo el tiempo, ¿ya? Y necesitan pararse y al final no terminan, no ven la película completa porque se paran y van a hacer otra cosa y como, no puedo, es que, ¿sí? Entonces hay personas que son así. O se enferman. ¿Y qué pasa cuando se enferma el adulto que tiene inteligencia kinestésica? Aguanta un día en cama y ya lo único que quiere es salir de la cama, no aguanta más acá. O sea, tienen otro tipo de necesidades y para poder funcionar mejor necesitan que esa hambre de movimiento esté satisfecha, ¿sí? Así que no hay que pedirles que se queden quietos. Hay que facilitarles el movimiento en el lugar en donde están sentados o en el lugar en el que tienen que estar de pie en caso de que puedan estar de pie, si es un laboratorio o algo así, ¿sí? Eso. Y si esos movimientos en su vida se corrigen. Ya, lo primero que hay que hacer, más que pensar quizá como que hay que corregirlo, hay que canalizarlo. Canalizar a través del deporte, canalizar a través de hacer que hagan alguna labor de utilidad. Ellos necesitan sentirse útiles, son personas muy serviciales. El kinestésico es súper servicial. Va a ser el primero que te va a querer ayudar en algo. Son los que normalmente cuando van a la casa de la mamá, de la tía, de la prima, son los que están en la cocina cocinando, son los que están sirviendo platos, son los que están pidiendo, diciendo, ¿y ahora en qué te ayudo? Son los que van a comprar, los que vuelven, los que arman la parrilla. En eso se convierte una persona kinestésica en la edad adulta, ¿sí? Entonces, toda la vida son kinestésicos, pero sí pueden mantenerse en una cena sentados comiendo sin ningún problema durante un tiempo súper largo. ¿Por qué? Porque con los años, aunque haya sido tremendamente kinestésico, tu nivel de kinestesia se va canalizando y también va bajando con los años. De hecho, me llama la atención porque yo también soy una persona kinestésica y resulta que mi hija tiene 3 añitos y también ella está en el sillón y se sube y salta. Y si no hay nadie, si mi hijo se para del sillón, empieza a hacer piruetas y se mueve para todos lados, pero en nuestra casa es normal eso, no es
no es un problema, sino que facilitamos el ambiente para que ella se pueda mover. Cuando era más chiquitita le compramos un tobogán de cartón y lo pusimos en el living. Y yo a ella le enseñaba a leer con tarjetas. Pero resulta de que ella también está, ya tiene tan canalizado el tema del movimiento que ella puede también estar durante periodos cortos sentada, sin ningún problema, y haciendo sus tareas y súper concentrada. ¿Por qué? Porque no tiene su cortisol alto. ¿Sí? Y eso es lo que uno logra también cuando hemos logrado canalizarlo, ¿ya? Ahora, el tema está que si bien mi hija tiene mucho movimiento y se mueve para todas partes realmente, dicen que yo era peor que ella porque así es como lo dicen ellas, o sea, las personas que me la dijeron, unas señoras que a mí me conocían cuando yo era chiquitita, y decían que yo era era así, me dice, pero que tu hija es mucho más tranquila, como que era más tranquila que yo era peor, así. Claro, yo digo, bueno, puedo haber sido peor realmente, porque mi hija se mueve mucho, ¿no? Pero sí uno tiene esa como visión de que tiene que a veces corregir. Pero mi experiencia de vida, yo creo que es mejor canalizar y aprovechar todas las cosas positivas que tienen las personas que son kinestésicas, ¿sí? Serviciales, ¿ya? Son personas que son muy creadoras, son muy buenas para crear cosas, para poner negocios. Muchos de ellos son después mini empresarios o empresarios, siempre están creando cosas, armando cosas, haciendo cosas. ¿Qué ahora qué vamos a hacer? ¿Y dónde? ¿Y acá? Siempre están en ese movimiento, no es solo un movimiento corporal, es un movimiento de ideas, es un movimiento en distintos aspectos, ¿sí? Es movimiento en los palillos de tejer mientras están viendo televisión, ¿sí? Así que es eso. Voy a ver otra pregunta. Mi niña puede mantenerse atenta y concentrada en diversas actividades, sin embargo, hay actividades que las considera aburridas y quiere cambiar de actividad. Digamos que se cansa. Bueno, si lo pienso dentro de un caso de déficit atencional, la dopamina se secreta en el cerebro cuando hay motivación. Ya está dentro, la dopamina es un neurotransmisor que se produce mucho en el cerebro con lo que llamamos el circuito de no es de, a ver, la palabra, de recompensa, esa es la palabra. El circuito de recompensa, ¿ya? Cuando una persona se siente motivada por algo, se siente recompensada por algo, un logro, un objetivo que consiguió, algo que le gusta hacer, por ejemplo, todo con lo que le gusta, que le agrada, eso hace que su cerebro produzca dopamina. Entonces, los niños con déficit atencional que realizan actividades que les gustan, ellos en esas actividades no van a tener ningún problema de atención concentrada. Ninguno. ¿Por qué? Porque tienen todo el neurotransmisor que necesitan para pasar información de una neurona a otra. Por lo tanto, estos sistemas no se apagan, se mantienen encendidos durante un tiempo prolongado. Y es más, pueden mantenerse atentos muchísimo más tiempo del que uno normalmente esperaría para un niño de su edad. ¿Ya? Entonces, es normal que en lo que les guste puedan estar súper atentos y que aquellos que no les agrade les genere dificultad. ¿Por qué? Porque su cerebro deja de secretar estos niveles altos de dopamina y empieza a secretar niveles más bajos, que eso es el principio del déficit atencional, que el nivel de dopamina está muy bajo en el cerebro. ¿Ya? Eso es como una de las razones, ¿sí? Eh, Así que claro, si se va a cansar, le va a costar más y ahí en esas actividades sí vas a tener que tratarla como una persona con déficit atencional, que es reducir la tarea a una tarea más corta, permitirle que tenga más descansos entre medio y luego vuelva a retomar, ¿sí? Tratar de hacerlo de forma más entretenida, a ver si estimula su motivación, que eso hace que secrete dopamina.
También puedes unir esa tarea o esa actividad con algún tema que sea de su interés, también para ayudarle a secretar dopamina. Por ejemplo, si está aprendiendo a contar y yo la pongo o lo pongo a contar con frutillas, ¿ya? Pero las frutillas no le interesan. En cambio, si lo hago contar con Sonic, porque le encanta Sonic, y me imprimo 20 caritas de Sonic, va a estar fascinado contando, su nivel de atención concentrada va a estar muchísimo mejor, entonces te va a hacer la actividad completa solo porque pusiste algo que sí era de su interés. Entonces, ahí yo puedo ir juntando una actividad que no le gusta tanto con un tema que sí, ¿ya? Bien, y mi hijo tiene 8 años y solo puede mantener la concentración como máximo 10 minutos. Sí, es bajo. Claro que solo sea algo que a él le interese el tema. Em, ¿ok? Ujú. También hablan de motivación, del aburrimiento. Me preguntan también si se le puede pedir al docente que lo evalúe o la evalúa de forma oral. Uy, es bien difícil cuando tienen que hacer un problema matemático, ¿ya? Em, mm, Creo que no es la mejor forma de hacer una adaptación curricular de forma oral. Sí sería si es de contenido. Si es de contenido, por ejemplo, de historia, sí, puedes hacerlo así. Y no solo así, es más que incluso puedes pedirle que te haga una presentación que construya algo, porque si su déficit atencional es con inteligencia kinestésica, tal vez puede construirte algo en casa, aprenderse mucho más la materia, porque construyó una maqueta, ya por ejemplo, de los griegos, y construyó la maqueta de la ciudad de los griegos, y aprendió cada parte de la ciudad, el funcionamiento, los temas políticos, en dónde vivían unos, en dónde vivían otros, cuáles eran sus dioses, la religión, porque tuvo que construir el templo, ¿ya? El tema del teatro, la importancia que tenían las artes, etcétera, y todo eso lo puede aprender a través de una maqueta. Les insisto en el tema de que tengo que incluir métodos de enseñanza que incluyan el movimiento. Entonces, sí, puede ser que de esa forma él o ella puedan presentarle al profesor lo que ellos aprendieron sobre el tema visto. Lo mismo pueden hacer si están viendo las células, si están viendo las partes del cuerpo, lo puede construir, puede hacer maquetas, si le gusta la construcción, ¿sí? Eso, también puede, si es más de movimiento y también tiene su inteligencia musical elevada, pueden inventar una canción, hacer una coreografía, explicar el contenido con eso, ¿ya? Eh, Hay muchas formas en cuales uno puede mostrar lo que sabe, ¿sí? Lo que pasa es que cuando me dicen, ¿puedo pedirle a la profesora que sea la evaluación oral? Claro, depende también de si el niño se pone o no se pone nervioso, porque si se pone nervioso ante una especie de interrogatorio, por decirlo así, se va a bloquear y tampoco va a demostrar lo que sabe, ¿ya? Entonces quizá a veces le puede ayudar algo como una creación, algo que haya hecho y que haya producido él mismo o ella misma para eh, mostrar un producto, es decir, hacer un producto con lo que aprendió o aprender mientras realiza o construye este producto. Ese sí es como un buen formato. Ahora, en matemáticas es más difícil. En matemáticas puede ser más fácil que la evaluación sea, como les decía, partida en dos, ¿ya? O que le permitan hacer toda la prueba y después revisarla. Lo que no sugiero en un colegio tradicional, lo que yo nunca sugiero, es que la prueba se la hagan más corta. ¿Por qué? Porque si la prueba tenía 20 puntos, ¿ya? Y la de mi hijo tiene 10, o sea, 20 ejercicios y la de mi hijo tiene 10 ejercicios, cada uno de los ejercicios que mi hijo tiene vale el doble de lo que valía o de lo que vale la prueba de sus compañeros. Por lo tanto, si mi hijo tiene un error,
va a ser doblemente penalizado. Entonces puedo encontrarme con una evaluación que va a tener una nota mucho más baja de lo que habría tenido si hubiese hecho la prueba de la otra forma. Es decir, partirla en dos o, en este caso, ¿no es cierto?, permitir que la haga completa y después revisar. ¿Sí? Puede ser que si se le hiciera más corta, puede ser que sean 10 preguntas y estén las primeras 6 buenas, no sé, y las otras 4 malas. O sea, siempre es bueno, la verdad es que siempre es bueno que les permitan revisar. ¿Sí? Insisto, que uno tiene que apelar al hecho de que la evaluación, una evaluación bien hecha, es una prueba que muestra realmente lo que el niño sabe. Si esta prueba no muestra lo que realmente el niño sabe, es porque la prueba no está bien hecha. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ser adaptada.